Estamos presenciando el fin de una era, la era de la paz relativa. Y estamos viviendo el nacimiento de un nuevo tiempo, un tiempo de caos geopolítico global. Un tiempo donde el caos ya no es un evento aislado, sino que es la nueva norma, desde Europa del Este hasta la última guerra del Golfo. Y es que los gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de algo crucial. Hay que gastar más en defensa. El modelo de defensa tradicional es obsoleto. Durante décadas, las potencias militares invirtieron billones en cazas F-35, tanques y portaaviones. Y sí, van a seguir haciéndolo. Pero los presupuestos de defensa no se pueden limitar a ese gasto, y es que los ministerios se están enfrentando a un dilema matemático insostenible. No puedes lanzar un misil de 2 millones de dólares para neutralizar un artefacto que te cuesta apenas 500 dólares. Y ante esta escalada mundial de tensiones, el aumento del gasto estatal es inevitable. Pero la pregunta para los inversores no es cuánto van a gastar los países, sino hacia dónde va a fluir el dinero. Y la respuesta tiene alas, hélices e inteligencia artificial. Empezamos. Pues bueno, arrancamos con el vídeo y arrancamos con la llegada del tiempo de la guerra asimétrica. ¿Qué es la guerra asimétrica? Pues nos nombra un concepto donde una fuerza pequeña, equipada con tecnología accesible y de bajo coste, puede neutralizar, puede dejar cao a un gigante militar armado hasta los dientes y con infraestructura multimillonaria. Y es que la industria de los sistemas autónomos e inmanejados ya no es un nicho militar secundario, sino que es la columna vertebral del campo de batalla moderno. Estamos pasando de una aviación basada en pilotos humanos a enjambres de drones autónomos, sistemas de ataque de precisión en tiempo real y plataformas de vigilancia estratosférica. Ah, y también la contrapartida obligatoria, los sistemas antidrones. ¿Qué mercado mueven el mundo de los drones? Pues el mercado global de sistemas autónomos de defensa ya supera los 100.000 millones de dólares. Y la razón de este crecimiento parabólico es, por un lado, la eficiencia económica y por el otro, la eficiencia táctica. Un dron requiere una fracción mínima de materias primas e inversión comparado con un avión tradicional, y su impacto, tanto destructivo como defensivo, es proporcional. Es decir, no estamos ante una moda, no estamos ante una tendencia pasajera, sino que estamos ante un cambio estructural, un cambio absoluto en la doctrina militar global. Por cierto, hago una pequeña pausa para decirte que si te está gustando el vídeo, le des like, te suscribas al canal y me dejes un comentario, que eso le gusta mucho al algoritmo. También activa la campanita porque así te avisará de todos los vídeos que voy subiendo. Quizás estés pensando que todo esto está muy bien de cara a conocerlo, que está muy bien saber hacia dónde avanza el mundo a nivel geopolítico, hacia dónde avanzan los estados en su gasto militar, pero que a ti no te interesa. A ti lo que te interesa es ganar dinero. Tú lo que eres es un inversor y buscas exponerte a esta tendencia. Pues bien, si quieres exponerte a esta megatendencia de los drones, de los sistemas autónomos, voy a comentarte dos vías. Por un lado, está exponerte mediante acciones individuales, de lo cual te voy a hablar más adelante en el vídeo. Y por otro, puedes exponerte por medio de ETFs. Ahora te voy a hablar de 3 ETFs relacionados con el mundo de los drones. Y vamos con el número 1. Rex Drone ETF, cuyo mnemónico es DRNZ. Este ETF está diseñado específicamente para rastrear empresas involucradas en la fabricación de aeronaves no tripuladas. El segundo de los ETF que te voy a comentar es Defiance Drone UCITS ETF, cuyo mnemónico es Drone. No se lo han currado mucho, es fácilmente identificable. Esta es una opción clave en el mercado europeo que ofrece exposición pura a la cadena de valor de los drones, la cibernética aplicada y también la robótica militar. Y por último te voy a contar el último de los ETF, que es de VanEck. Este es el iShares US Aerospace and Defense ETF, VanEck Defense ETF. Este es un fondo de defensa que no solamente engloba sistemas autónomos, no solamente engloba la tecnología relacionada con el mundo de los drones, sino que cubre también gigantes tradicionales y también estas nuevas empresas emergentes del mercado de los drones. Estas son las 3 opciones que tienes para exponerte de forma diversificada a los ETF. También te expones a la industria de defensa en su conjunto. Ponme en los comentarios si quieres que haga un vídeo sobre empresas de defensa, que también van a verse beneficiadas por el aumento del gasto militar. Y para los inversores que lo que quieren es exponerse directamente a las empresas, que no se conforman con los rendimientos del ETF, ya deben rastrear empresa a empresa en busca del valor. Yo te he encontrado 2.
Decirte, por cierto, que nada de lo que voy a comentar es un consejo de inversión. Y vamos con la empresa número 1, que es Unusual Machines. Unusual Machines, dicho en español, Unusual Machines. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, desde julio ha tenido una subida del 77% esta compañía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Wall Street empezó a entender la revalorización de estas empresas y Unusual Machines capitalizó la demanda urgente de componentes para drones fabricados en Occidente, alejándose así de la dependencia de la cadena de suministro asiática. Y es que estamos viendo cómo el mundo se fractura en dos, cómo ya no quieren componentes procedentes de China, cómo Estados Unidos está haciendo fuertes esfuerzos por diversificar. Esta subida de esta compañía no fue una coincidencia de mercado, sino que fue la primera señal de que el dinero institucional está buscando a empresas que abastecen a la nueva arquitectura de defensa. Y vamos a ver ahora la empresa que promete convertirse en clave dentro del mercado de los drones. Una empresa que no se conforma con fabricar drones, sino que quiere convertirse en una compañía multidominio. Nuestra atención ahora se mueve a Ondas, cuyo mnemónico es ONDS. Una compañía de drones e inteligencia artificial que está ejecutando una de las estrategias de consolidación más agresivas que hemos visto en el sector del software y el hardware militar. Ondas no es simplemente, como te decía antes, un fabricante de drones. Se está convirtiendo en una plataforma de autonomía multidominio. Y hay tesis, propuestas por analistas institucionales como Scott Searle, de Ruth, que comenta que puede tener una subida en el precio de sus acciones superior al 40%. Cuando él hizo la tesis, la acción de Ondas cotizaba a $9,31 y él lanzaba una recomendación de compra con un precio objetivo de $13, es decir, un potencial de revalorización entonces del 40%. Ahora mismo ha corregido un poco la acción en el momento en el que grabo este vídeo y sería un potencial superior al 40%. Y la pregunta es, ¿por qué tantos analistas estiman que Ondas puede dispararse en los próximos años? ¿Qué es lo que tiene? Pues está lanzando una oleada de fusiones y adquisiciones. Ondas ha anunciado 14 adquisiciones en los últimos meses y ha invertido cerca de 2.100 millones de dólares después de captar 1.900 millones procedentes de inversores. ¿Y cuáles han sido sus movimientos más estratégicos, más comentados? Pues por un lado tenemos Cine Technologies, 875,8 millones de dólares. La compra de esta compañía le otorga presencia en las 5 clasificaciones de drones del Pentágono e incorpora así aeronaves de largo alcance y enjambres autónomos. Otra compra, Sentry CS, 222,4 millones. Otra compra, Mistral, 175 millones de dólares. Estas empresas refuerzan sus capacidades cibernéticas antidrones y le abren la puerta directa a los mecanismos de contratación del Ejército de Estados Unidos y las Fuerzas de Operaciones Especiales. Otras compras, Omnisys, Worldview y Cyberhawk. Aportan optimización del campo de batalla mediante inteligencia artificial, vigilancia estratosférica e inspección de infraestructuras críticas. Roboteam, 4M Defense e Indo-Earth. Expanden su catálogo hacia la robótica terrestre, la ingeniería militar y el desminado autónomo. Y ahora viene el plato fuerte de Ondas, que no es el qué, sino el quién. Y es que en el centro de toda esta red está SkyWeaver, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto a Palantir Technologies, de Peter Thiel. Es decir, tenemos a Ondas, a esta empresa de unos pocos miles de millones de dólares, en la órbita de Peter Thiel, en la órbita de Palantir, en la órbita de un gigante tecnológico. SkyWeaver actúa como la red de mando y control centralizada que conecta drones, sensores, vehículos terrestres y vigilancia estratosférica en un solo ecosistema interoperable. Y después de esto vamos a ver los números. De primeras, Ondas preveía unos ingresos de entre 170 y 180 millones de dólares, pero se puso a comprar, sacó la cartera después de levantar capital de sus inversores y salió de compras. Y tras sus adquisiciones, la compañía apunta a ingresos de 525 millones de dólares. Y con los años, como se espera que este mercado de los drones y los sistemas autónomos crezca, la proyección es de que alcance los 1.000 millones de dólares. Ahora mismo tiene una capitalización de mercado de 5.000 millones. Si esto se llega a realizar, si llega a tener 1.000 millones de dólares en capitalización, es muy probable que suba más de un 100%, al menos esta acción. Ojo, nada de lo que digo es un consejo de inversión.
Además de todo esto, cuenta con una cartera de pedidos pendientes de 457 millones de dólares y una cartera de oportunidades a 2 años valorada en 4.300 millones. ¿Qué se espera del mercado de los drones y sistemas autónomos? Pues te lo dije al principio del vídeo. Se estima que superará los 100.000 millones de dólares y Ondas se está posicionando para optar a una cuota de más de 45.000 millones de dólares. A nivel técnico, la acción se encuentra cotizando entre los 6 y los 14 dólares. Mientras grabo este vídeo está en los 9 después de una corrección. Y si rompiera ese máximo en torno a los 14 dólares, un poquitín menos de los 14 dólares, podríamos estar ante una revalorización estructural que disparara el precio de la acción. ¿Y qué podemos concluir? El mundo está en mitad de una transición hacia la autonomía militar. Y esto ya no es teoría, esto es una realidad. Se están reestructurando miles de millones de dólares en tiempo real. Y Ondas, junto a Unusual Machines, está como una de las empresas mejor posicionadas para este cambio de paradigma. Pero no me escuches a mí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees de las adquisiciones? ¿Qué crees de la industria de los drones? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like, comparte el vídeo, activa la campanita, déjame un comentario y no olvides echar ojo a los libros del canal para sobrevivir en este mundo tenebroso que viene a nivel económico. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra!